La noche del 23 de diciembre, un frío que calaba hasta los huesos se apoderó de Chicago sin piedad. La nieve caía en oleadas con el viento, espesa e implacable, como si quisiera sepultarlo todo. Las farolas proyectaban pálidas rayas de luz a través de la blancura, difuminadas y rotas sobre la acera helada. Al final de la manzana, una pequeña panadería emitía uno de los únicos resplandores cálidos que quedaban en la noche. La puerta de cristal estaba empañada por la condensación y las estanterías de pasteles se habían vaciado tras un largo día. Dentro, el último empleado acababa de girar el cartel de «Cerramos pronto» cuando sonó la campana de la puerta. Justo fuera de ese frágil círculo de calor, pegada a una pared de ladrillo, había una mujer sentada con su hijo. Sarah se recostó contra la pared, con los dedos pálidos temblando mientras agarraba un abrigo fino y gastado. Su largo cabello rubio claro estaba enredado por el viento gélido. El rostro que alguna vez debió de haber sido dulce ahora tenía el tono grisáceo del hambre. Llevaba 3 días sin comer nada, guardando hasta la última migaja para su hijo. Su respiración era irregular, débil, como si cada inhalación le quitara algo que ya no le quedaba para dar. A su lado, Noah, un niño de 4 años, se acurrucaba sobre sí mismo, tratando de hacer su pequeño cuerpo aún más pequeño para escapar del viento. Su fina chaqueta no le ofrecía casi ninguna protección. La nieve se le pegaba a las pestañas, pero no lloraba. En cambio, le dedicó a su madre una leve sonrisa. Como si fingir estar feliz pudiera de alguna manera mejorar las cosas, extendió la mano y le tocó la mejilla. «Mamá, estás muy fría. ¿Estás bien?» Sarah esbozó una sonrisa, aunque sus labios estaban casi sin color. «Estoy bien, cariño. No tengo hambre». Pero Noah no le creyó. La observó atentamente con la mirada de un niño que había crecido demasiado rápido. Luego se quitó su propia bufanda vieja y deshilachada y se la envolvió torpemente alrededor del cuello. «Toma la mía, mamá. Yo ya tengo calor». Sarah apartó la cara, ocultando las lágrimas que le resbalaban por las mejillas. No quería que su hijo viera su miedo, su agotamiento o cómo se estaba apagando poco a poco. Entonces, su cabeza se hundió poco a poco contra la pared. Cerró los ojos. «Mamá», susurró Noah. «Mamá, despierta. Por favor, despierta». Le sacudió el hombro, desesperado, pero ella no se movió. La nieve seguía cayendo, suave e indiferente. Noah miró hacia la puerta de la panadería, que brillaba a solo unos pasos de distancia. Calidez, comida, seguridad, cosas que no había conocido en mucho tiempo. Se secó las lágrimas. «Volveré en un minuto», susurró, besando la mano helada de su madre. «Encontraré comida para ti. Te lo prometo». Se levantó. Sus botitas resbalaron sobre la nieve y se apoyó en la pared para mantener el equilibrio. El viento le azotaba las mejillas mientras caminaba hacia la puerta de la panadería. La campana sonó suavemente. La empleada levantó la vista y se quedó paralizada al ver a un niño delgado y empapado por la nieve de pie en la puerta, abrazándose a sí mismo para entrar en calor. Llevaba un gorro de lana torcido y sus pequeños brazos temblaban incontrolablemente. Noah dio un paso adelante, con voz débil pero firme. «Señora, ¿tiene algún pan que haya caducado? Mi madre no ha comido nada. Está muy cansada. Lleva 3 días sin comer». La empleada se quedó allí atónita, incapaz de hablar. Noah bajó la cabeza. «El pan viejo está bien, incluso el pan que va a tirar. Mi madre solo necesita algo para comer. Por favor». La campana volvió a sonar justo cuando el niño comenzó a hablar. Un hombre alto entró, llevando a su pequeña hija en brazos, y se detuvo en silencio al captar la desesperada súplica de la niña. La nieve se desprendía de su largo abrigo negro mientras se detenía en el umbral. Tenía una presencia imponente, una mirada aguda y fría, el tipo de mirada que pertenece a alguien acostumbrado a dar órdenes y a que le obedezcan. Callan Ashford se quedó inmóvil, con todos sus pensamientos convertidos en hielo. Escuchó la voz temblorosa del niño. Cada frase, cada palabra, como cuchillos clavándose en su pecho. Por un momento, olvidó cómo respirar. Pero Noah no lo miró. El niño miraba a través de la puerta de cristal hacia una figura desplomada en la nieve blanca del exterior. Kellen siguió la mirada del niño y cuando vio a Sarah inmóvil allí fuera, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Esa imagen era exactamente igual que el momento en que Vivian, su esposa,
Yacía en un charco de sangre 2 años antes. Después de la emboscada, después de los disparos de Mikuel Resnick, ella se había recostado en sus brazos y le había susurrado, «Cuida de Lily». Y entonces sus ojos se habían cerrado. Él había gritado, pero su cuerpo se había enfriado en sus brazos, un recuerdo del que nunca había podido escapar. Lily tiró suavemente del abrigo de su padre. «Papá está muy asustado». Callan apretó a su hija contra él y luego se volvió hacia el empleado, con voz tranquila, pero firme, la voz de un hombre que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. «Dale al chico tu pan más fresco y 2 tazas de chocolate caliente». El empleado se apresuró a obedecer, sin atreverse a preguntar nada más. Luego se arrodilló y puso una mano firme sobre el hombro tembloroso de Noah. Su voz se suavizó, una suavidad que incluso sus subordinados más cercanos rara vez oían. «¿Puedes llevarme con tu madre?» Los ojos de Noah se llenaron de lágrimas. Miró al desconocido, alto y aterrador. Pero en esos ojos había algo que le inspiraba confianza. Asintió con la cabeza. Una sola lágrima resbaló por su mejilla helada mientras tomaba la mano del hombre. Esa mano era grande, cálida y segura. Nada que ver con la mano helada de su madre fuera y junto con Lily, que observaba en silencio desde los brazos de su padre. Volvieron a salir a la noche nevada, dirigiéndose hacia la mujer que era todo el mundo del niño, la mujer por la que había entrado en la panadería para pedir pan caducado. El hombre más poderoso de Chicago y un niño de 4 años con botas rotas. 2 mundos diferentes que se cruzaban en la noche de Navidad más fría del año. Nadie sabía que en ese momento todo cambiaría para siempre. Llamada a la acción. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta para apoyar historias emotivas como esta. Comparte el video con tus seres queridos, porque a veces una historia puede calentar todo un día de invierno. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos viajes emocionantes. El frío les golpeó como un muro invisible en el momento en que salieron de la panadería. El viento azotaba en ráfagas, llevando nieve afilada como agujas que pinchaban la piel. Callan apretó a Lily contra su pecho, con un brazo sujetando a su hija y el otro aún agarrando la pequeña mano de Noah. El niño iba delante, con sus botas rotas hundiéndose en la nieve profunda. Pero no se detuvo. Cada paso era vacilante, pero impulsado por la determinación, como si temiera que, si perdía un solo segundo, su madre desaparecería en aquella mancha blanca. Solo eran unos pocos pasos. Pero para Noah, era todo un viaje. Y para Callan, cada paso era como una navaja que cortaba profundamente los recuerdos que creía haber enterrado. Sarah yacía inmóvil, con la espalda apoyada contra la fría pared de ladrillo. Una fina capa de nieve se había posado sobre sus hombros, sobre su pálido cabello rubio enredado por el viento. Su rostro estaba aterradoramente pálido, sus labios sin sangre, ligeramente entreabiertos como si estuviera susurrando algo que nadie podía oír. Noah soltó la mano de Callan, corrió hacia su madre y se arrodilló en la nieve sin dudarlo. «Mamá, he vuelto. He traído a alguien para que nos ayude». Se le hizo un nudo en la garganta mientras sus pequeñas manos le sacudían el hombro. Pero Sarah no respondía. Callan sentó a Lily y le dijo con voz baja y firme, «Quédate aquí con Noah. Voy a ver cómo está su madre». Lily asintió obedientemente, se acercó a Noah y le cogió la mano como por instinto. Callan se arrodilló junto a Sarah. Le puso 2 dedos en el cuello para tomarle el pulso. Débil, muy débil, pero aún presente. Exhaló, sin darse cuenta hasta entonces de que había estado conteniendo la respiración. Su piel estaba fría como la piedra. Sus labios eran de un color púrpura intenso, como magullados. Su respiración era tan débil como un hilo a punto de romperse. Inanición, hipotermia grave. Había visto estos síntomas antes en las noches de invierno en las calles de Chicago, donde la gente podía morir sin que nadie lo supiera. Sin dudarlo, Callan se quitó su costoso abrigo de cachemira y lo colocó sobre Sarah. El calor de su cuerpo aún permanecía en la tela, y rezó para que fuera suficiente para mantenerla en este mundo unos minutos más. Deslizó un brazo debajo de su espalda, el otro debajo de sus rodillas, y la levantó. Era aterradoramente ligera, tan ligera como si no quedara nada dentro de ese cuerpo más que huesos y la voluntad de una madre. Noah levantó la vista, con los ojos muy abiertos,
llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. ¿Mi mamá se va a poner bien? ¿Mi mamá se va a morir? Callan miró al niño. Su voz se suavizó de una manera que le resultó casi extraña, con una ternura que ni siquiera reconocía en sí mismo. Tu madre se pondrá bien, te lo prometo. Con una mano, sacó su teléfono y marcó un número familiar. Tras un solo tono, la línea fue contestada de inmediato. Jefe Declan, traiga el coche a la panadería Holloway ahora mismo. Llame al doctor Reeves y dígale que esté listo en la casa. Una breve pausa. Luego, la voz de Declan volvió, sin hacer ninguna pregunta. 2 minutos. Callan terminó la llamada. Se quedó allí, en medio de la tormenta de nieve, con una desconocida en brazos y 2 niños a su lado cogidos de la mano. La nieve seguía cayendo, cubriendo su cabello y sus hombros, pero él no se movió. Lily miró a su padre, con voz clara e inocente. «Papá, ¿se parece a mamá?» Esa simple pregunta atravesó el pecho de Callan como una bala. No respondió. Solo apretó más fuerte a Sarah entre sus brazos. Solo un poco. No se parecía a Vivian. Pero ese momento, esa imagen, una mujer inmóvil en sus brazos en medio de una brutal noche de invierno, era igual en todos los detalles, y esta vez no dejaría que nadie se le escapara de nuevo. Los faros de un todoterreno negro brillaron al final de la calle, atravesando la blanca cortina de nieve. El vehículo se detuvo, la puerta se abrió, Declan salió, sus ojos recorrieron rápidamente la escena, pero no hizo ni una sola pregunta. Callan llevó a Sierra hacia el coche. Noah corrió tras él. Todavía cogido de la mano de Lily. 2 niños, uno del infierno de la pobreza, otro del paraíso de la riqueza. Sin embargo, en ese momento, eran simplemente 2 niños asustados que necesitaban algo a lo que aferrarse. Kane tumbó a Sarah en el asiento trasero con la cabeza apoyada en su hombro. Noah se subió y se sentó junto a su madre, agarrándole la mano con fuerza, negándose a soltarla. Lily se sentó al otro lado, en silencio, mirando a la mujer desconocida con los ojos muy abiertos. El todoterreno se adentró en la noche, atravesando la oscuridad y la tormenta de nieve, en dirección a la finca de los Ashford. Y en los brazos del hombre más poderoso de Chicago, Sarah Mitchell aún no sabía que su vida estaba a punto de dar un giro completamente diferente. El todoterreno negro se adentró en la noche, sus neumáticos chirriando sobre la espesa nieve y dejando largas huellas tras de sí. En el interior, el aire caliente del calefactor se derramaba, pero no era suficiente para ahuyentar el frío que se había infiltrado profundamente en los huesos de Sir. Ella seguía inconsciente, con la cabeza apoyada en el hombro de Callan, su pálido cabello rubio empapado de nieve cayendo sobre la mitad de su rostro ceniciento. Declan conducía, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor. En todos los años que llevaba siguiendo a Callan, nunca había visto a su jefe llevar a una mujer desconocida como esta. Nunca había visto esa mirada en sus ojos. Esa mirada que Declan solo había visto una vez, 2 años antes, cuando Vivian yacía en los brazos de Callan y exhaló su último aliento. «Jefe», dijo Declan por fin, con voz cautelosa. «¿Quién es ella?» Callan no levantó la vista. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro de la mujer que tenía en sus brazos, siguiendo cada frágil respiración. «No importa, solo conduce». Declan no volvió a preguntar. Sabía cuándo era necesario guardar silencio. Junto a Callan, Noah estaba sentado encogido sobre sí mismo. Con una mano agarraba la de su madre. Con la otra, sin darse cuenta de cuándo había sucedido, sostenía la mano de Lily. Los 2 niños se sentaron juntos, como si buscaran calor en la presencia del otro. Lily ladeó la cabeza y miró a Noah, luego a la mujer desconocida, pero no dijo nada. Solo apretó la mano de su nueva amiga. Como una promesa silenciosa, Sarah entraba y salía del sueño, moviendo ligeramente los labios. Un débil susurro se escapó, tan pequeño que casi lo ahogó el zumbido del motor. «Noah, mi niño, lo siento». Noah se sobresaltó y se inclinó hacia ella. «Mamá, estoy aquí. No digas que lo sientes. Estoy bien». Pero Sarah no lo oyó. Permaneció sumida en la inconsciencia, en un lugar donde el dolor y la culpa de una madre que no pudo proteger a su hijo la seguían carcomiendo. Poco a poco, Callan miró su rostro. Delgado, pálido,
desgastado por el sufrimiento. Las delicadas líneas seguían ahí, pero ocultas bajo el agotamiento. Había sido hermosa. Él podía verlo. Hermosa de una manera suave y amable, como alguien nacido para amar y ser amado. Pero la vida no le había concedido eso. Sin previo aviso, pensó en Vivian. Vivian había yacido una vez en sus brazos así, pero aquella vez la sangre había empapado su ropa. Aquella vez no pudo salvarla. Aquella vez gritó en una noche de invierno en Chicago, y aún así ella se enfrió hasta que sus ojos se cerraron para siempre. Apretó un poco más a Sierra, como si temiera que, si aflojaba los brazos, ella se le escaparía como lo había hecho Vivian. El todoterreno giró hacia una carretera principal y se adentró en el rico barrio residencial del norte de la ciudad. Enormes casas deslizaban ante las ventanas. Una cálida luz se derramaba desde sus marcos. Cada una era un mundo aparte donde la gente cenaba, reía y disfrutaba de la noche de Navidad con la familia. Noah miró fijamente a través del cristal, con los ojos muy abiertos. Nunca había visto casas tan grandes. Nunca había visto vallas de hierro adornadas con luces centelleantes. Nunca había visto enormes árboles de Navidad, erguidos en los jardines delanteros, envueltos en miles de bombillas brillantes. «Es tan bonito», susurró el niño. Pero su mirada volvió rápidamente a su madre, como si temiera que, si apartaba la vista de ella, aunque fuera por un segundo, ella desapareciera. El todoterreno se detuvo ante una alta verja de hierro. La verja se abrió automáticamente y el vehículo se deslizó por un camino de piedra que conducía a una enorme mansión. Una cálida luz dorada se derramaba desde las altas ventanas. La nieve cubría el tejado de tejas como una capa de crema blanca. Y en la entrada principal, un hombre de mediana edad con bata blanca ya estaba esperando. El doctor Nathan Reeves. Callen salió del todoterreno con Sarah todavía en brazos. El doctor Reeves se acercó rápidamente y examinó su estado con mirada profesional. «Llévenla dentro inmediatamente», y las puertas de la mansión Ashford se abrieron, recibiendo a una madre y a su hija de las gélidas calles exteriores, llevándolas a un mundo que nunca se habían atrevido a soñar. Dentro de la mansión, el calor los envolvió como brazos invisibles. Callen se movió rápidamente por el amplio vestíbulo, donde una lámpara de cristal proyectaba una suave luz sobre el reluciente suelo de mármol. Sarah seguía inconsciente en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho y su pálido cabello rubio, pesado por la nieve derretida, cayendo como delicados hilos de seda. El Dr. Reeves iba delante, con paso ágil a pesar de haber superado los 40 años. Abrió las puertas del gran salón, donde había un largo sofá preparado con mantas blancas y almohadas mullidas. «Déjala aquí». Callen bajó a Sarah con cuidado, como si temiera romper algo precioso. Dio un paso atrás, pero no le quitó los ojos de encima. El Dr. Reeves comenzó su examen. Le tomó el pulso, le examinó las pupilas y luego le colocó un estetoscopio en el pecho. Su rostro se volvió más serio con cada segundo que pasaba. Hipotermia grave, colapso físico, desnutrición prolongada. Levantó la vista hacia Callen, con voz grave. «¿Cuánto tiempo lleva sin comer?» «3 días», dijo Callen, con voz ronca. Su hijo lo dijo. El Dr. Reeves exhaló lentamente y negó con la cabeza. 3 días con este tiempo y en su estado. El hecho de que haya llegado hasta aquí es un milagro. Abrió su maletín médico y sacó una bolsa de suero y una aguja. «Voy a administrarle líquidos y electrolitos. Necesita calor constante. Si supera esta noche, se recuperará». «Si supera esta noche», esas palabras golpearon a Callen como un chorro de agua helada. Se quedó allí de pie, con las manos apretadas a los costados y la mandíbula apretada. En un rincón de la habitación, Noah estaba pegado a la pared, con la mirada fija en su madre. No lloraba, pero esos ojos llorosos reflejaban un miedo mayor del que cualquier niño de 4 años debería soportar. Lily estaba a su lado, todavía sosteniéndole la mano, silenciosa como una pequeña estatua. Declan se acercó a Callen y le habló en voz baja. «Jefe, he hecho que alguien la investigue. Se llama Sarah Mitchell, tiene 27 años. Solía dar clases de piano en una escuela privada. La escuela cerró hace 6 meses. La desahuciaron porque no podía pagar el alquiler. No tenía familia ni nadie que la ayudara». Callen no dijo nada.
Solo se quedó mirando a la mujer tumbada en el sofá. Su rostro estaba pálido bajo la cálida luz amarilla y sintió que algo se le encogía en el pecho. Pasaron 2 horas. El doctor Reeves terminó la intravenosa y realizó una última revisión. Su temperatura se estaba estabilizando. Su pulso era más fuerte. Debería despertarse pronto. Se enderezó y guardó su maletín. Volveré mañana por la mañana. Si ve algo raro, llámeme inmediatamente. Kellen asintió. Gracias, Nathan. El médico se marchó y la habitación quedó en silencio. Kellen se sentó en la silla frente al sofá, con la mirada fija en Sarah. No sabía por qué seguía allí, por qué no la había entregado al personal y se había ido a la cama como solía hacer, pero algo lo mantenía clavado en el sitio. Quizá fuera la imagen de ella tumbada en la nieve esa noche. Quizá fuera la voz temblorosa del niño pidiendo pan caducado. Quizás era el recuerdo de Viven, un recuerdo que nunca podría borrar. Entonces Sarah se movió. Sus pestañas temblaron, revoloteando. Un leve gemido se escapó de sus labios, que seguían agrietados y secos. Lentamente abrió los ojos. La luz de la lámpara de araña le dañó la vista. Parpadeó varias veces, luchando por enfocar, y entonces lo vio, el techo elevándose muy por encima de ella, los cristales reflejando la luz. Costosas pinturas al óleo en las paredes, la suave manta que cubría su cuerpo. ¿Dónde estoy? El pánico se apoderó de ella como una ola. Sarah se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sus ojos recorrieron la habitación desconocida, buscando lo único que le importaba. Noah, ¿dónde está Noah? Mamá. Esa voz familiar le llegó como un salvavidas. Noah corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos con toda la fuerza de un niño de 4 años. Estás despierta, estás despierta. Sarah rodeó a su hijo con los brazos y lo abrazó con fuerza, como si fuera a desaparecer si lo soltaba aunque fuera por un segundo. Las lágrimas brotaron silenciosamente y resbalaron por sus mejillas, pero no emitió ningún sonido. Solo lo abrazó, respirando el aroma familiar de su niño, y dio gracias a Dios por tenerlo allí, por saber que estaba a salvo. ¿Estás bien? ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? Le preguntó apresuradamente, mientras le revisaba todo el cuerpo con las manos, como si temiera que estuviera herido en alguna parte. Estoy bien, mamá, estoy bien. Noah le cogió la mano, con los ojos brillantes. Ese hombre te ha salvado, es muy bueno. Sarah levantó la cabeza y por primera vez vio al hombre sentado frente a ella. Kellen Ashford le devolvió la mirada. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero sus ojos eran profundos como 2 pozos negros. No habló. Solo se quedó allí sentado, en silencio, imponente y aterrador de una manera que Sarah no podía explicar. Acercó a Noah a ella, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Y quién era ese hombre? La habitación se sumió en un pesado silencio. Sarah abrazó a Noah con fuerza, sin apartar los ojos del desconocido sentado frente a ella. El instinto maternal la llevó a poner a su hijo detrás de ella. Aunque su cuerpo aún estaba tan débil que le temblaban las manos, Kellen no se movió. Solo se quedó allí sentado, mirándola con ojos tan agudos y fríos como si estuviera leyendo cada pensamiento de su mente. Su silencio era más aterrador que cualquier palabra. «Estás en mi casa». Por fin habló, con voz baja y sin rastro de emoción. «Estuviste inconsciente en la nieve durante casi 3 horas. Si no te hubiera traído aquí, estarías muerta». Sarah tragó saliva, con la garganta dolorosamente seca. Volvió a mirar alrededor de la habitación. La lámpara de cristal, los óleos, la alfombra persa, todo irradiaba una riqueza tan ajena que parecía irreal. Luego volvió a mirar al hombre que tenía delante. El traje negro le quedaba perfecto, el reloj caro en su muñeca, y la forma en que todo a su alrededor parecía inclinarse y obedecerle. Pero lo que más le asustaba no era su riqueza. Eran sus ojos, fríos, penetrantes y profundos como un pozo sin fondo. «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué nos ayudaste? ¿Qué quieres?». Kellen ladeó ligeramente la cabeza, como si su pregunta le divirtiera. Una comisura de su boca se levantó. No era exactamente una sonrisa, más bien una fría insinuación de burla. «¿Qué crees que quiero de una mujer que se está muriendo de hambre y cuyo hijo de 4 años se ha quedado paralizado?». Esa respuesta no alivió su miedo.
solo aumentó su confusión. No podía entender a ese hombre. No podía entender sus motivos. Y en el mundo en el que ella había vivido, las personas que ayudaban sin condiciones casi no existían. Tengo que irme. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas se doblaron de inmediato. Noah se apresuró a sostenerla, con su pequeño rostro tenso por la preocupación. Mamá, todavía estás muy débil. Kellen permaneció sentado, sin hacer ningún movimiento para ayudarla. Solo la miró con los ojos de alguien que había visto demasiado en la vida como para que nada lo conmoviera. ¿A dónde piensas ir? ¿De vuelta a la nieve? ¿Para morir esta vez? Sarah apretó los dientes. Odiaba su propia impotencia. Odiaba estar ante un desconocido en ese estado miserable. Odiaba no tener más remedio que aceptar su caridad. No necesitamos la compasión de nadie, dijo, endureciendo la voz incluso cuando su corazón se rompía en 1000 pedazos. Kellen permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se levantó y caminó hacia ella. Sarah instintivamente dio un paso atrás, tirando de Noah con ella, pero Kellen se detuvo a unos pasos de distancia y no se acercó más. Esto no es compasión, dijo, con voz aún fría, pero con algo más. Tu hijo entró en esa panadería, temblando por el viento y la nieve, pidiendo pan caducado para que su madre tuviera algo que comer. Un niño de 4 años hizo eso, y tú llamas compasión que yo no os dejara a los dos morir de frío. Sarah no pudo responder, solo se quedó allí, con las lágrimas a punto de brotar, pero se mordió el labio para no llorar. No delante de este hombre. No cuando lo había perdido todo, incluso el último pedazo de su orgullo. Noah salió de detrás de su madre y miró a Kellen con ojos claros y abiertos. Señor, por favor, no se enfade con mi madre. Solo está asustada. Mi madre es muy buena, me dio toda la comida. Kellen miró al niño y por un momento esa mirada fría se suavizó. Solo un instante, tan rápido que Sarah no estaba segura de haberlo visto realmente. Se arrodilló a la altura de Noah con una voz más suave que antes. Sé que tu mamá es buena. No estoy enfadado. Tengo nueces, señor. Noah sonrió, su primera sonrisa desde que su madre se había derrumbado en la nieve. Tú también eres bueno. Me diste pan caliente. Salvaste a mi mamá. Kellen no respondió. Se puso de pie, se volvió hacia Sarah y su rostro volvió a mostrar la frialdad habitual. Pero su voz ya no era tan cortante como antes. Esta noche te quedarás aquí. Mañana, cuando estés más fuerte, hablaremos. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, sin darle a Sarah la oportunidad de negarse o responder. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Sarah allí de pie, con la mente llena de confusión. No sabía quién era ese hombre, no sabía por qué la estaba ayudando, y no sabía si quedarse esa noche era la salvación o un paso hacia un mundo al que nunca pertenecería. Pero miró a Noah, a su pequeño rostro, que ahora estaba un poco menos asustado, y supo que no tenía otra opción, al menos por esa noche. Solo después de que se cerrara la puerta, Sarah se atrevió a soltar el aire. Se dejó caer en el borde del sofá, con las piernas temblorosas y el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. Noah se subió a su lado y se apretó contra ella, como si temiera que alguien pudiera separarlos. De repente, la gran habitación le pareció demasiado silenciosa. Sarah miró a su alrededor, tratando de adaptarse a ese entorno desconocido. Todo era demasiado bonito, demasiado lujoso, demasiado diferente de la helada esquina donde ella y su hijo se habían acurrucado apenas unas horas antes. La manta que la cubría era más suave que cualquier otra que hubiera tocado jamás. El calor de la chimenea se extendía por la habitación, envolviéndola como unos brazos invisibles. Pero Sarah no podía relajarse. No dejaba de ver los ojos de aquel hombre, Kellen Ashford, un nombre que nunca había oído. Sin embargo, la forma en que todos en aquella casa lo miraban, la forma en que bajaban la cabeza y obedecían sin hacer preguntas, solo podía significar una cosa. No era un hombre corriente. Se oyó un suave golpe en la puerta. Sierra se estremeció instintivamente y acercó a Noah hacia ella. La puerta se abrió y entró una mujer de mediana edad con una bandeja de comida. Sonrió amablemente y dejó la bandeja en una mesita junto al sofá. Tú y el pequeño debéis de estar hambrientos. Esto es gachas de pollo y pan caliente. El Señor ha dicho que os aseguréis de que comáis algo antes de dormir.
Sara se quedó mirando la bandeja. El aroma de las gachas calientes le llegó a la nariz y sintió un fuerte retortijón en el estómago. Llevaba 3 días sin comer y su cuerpo lo pedía a gritos. Pero el orgullo la hizo dudar. Gracias, pero no quiero. Mamá, tengo hambre. Noah la miró con sus grandes ojos suplicantes. A Sara se le atragantaron las palabras. Miró a su hijo, a su carita delgada que se había vuelto demasiado familiar con el sufrimiento, y su corazón se rompió de nuevo. Asintió con la cabeza, sin decir nada más. La criada se marchó en silencio, dejando a madre e hijo solos en la cálida habitación. Sara alimentó a Noah cucharada a cucharada, viéndolo comer con verdadero apetito, y las lágrimas volvieron a brotar. Intentó contenerlas, no queriendo que él viera llorar a su madre. Pero cuando Noah levantó la vista, le acercó la cuchara y le dijo, «Tú también come, mamá. Tú también tienes hambre». Sara ya no pudo contenerse. Apartó la cara y se secó las lágrimas rápidamente. Luego le sonrió. «Está bien, comeré. Comeremos juntos». Compartieron el tazón de avena y la barra de pan, sentados juntos en el suave sofá. Fuera de la ventana, seguía nevando. Pero aquí, en ese momento, estaban a salvo. Cuando terminaron de comer, los ojos de Noah comenzaron a cerrarse. Sara tomó a su hijo en brazos y se acostó con él. Le cubrió el pequeño cuerpo con la manta, le acarició el pelo y le cantó suavemente una nana, la misma melodía que le había cantado desde que Noah era un recién nacido. «Mamá», susurró Noah, con voz ya somnolienta. «¿Mañana? ¿Tenemos que volver a salir a la nieve?» Sara se quedó callada por un momento. No sabía la respuesta, no sabía cómo sería el mañana, no sabía cómo los trataría ese hombre, no sabía a dónde irían. Pero abrazó a su hijo con más fuerza y le susurró, «Esta noche dormiremos aquí, esta noche estaremos calientes. Eso es lo que más importa». Noah sonrió y se quedó dormido. Sierra se quedó allí tumbada, mirando al techo desconocido, escuchando la respiración constante de su hijo. Por primera vez en semanas, no tenía que preocuparse por el frío, por el hambre, por si sobrevivirían a la noche. Y, sin embargo, seguía sin poder dormir. Su mente seguía volviendo a aquel hombre. Los ojos fríos que a veces se suavizaban cuando miraba a Noah. La voz afilada como una cuchilla, pero nunca cruel. La forma en que se había arrodillado a la altura de su hijo y le había hablado como si fuera su igual. ¿Quién era? ¿Y por qué los había salvado? Sara no encontraba las respuestas. Pero a medida que avanzaba la noche y el calor de la habitación la envolvía, sus párpados finalmente se volvieron pesados, y por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormida sin llevar consigo el miedo. La luz de la mañana se colaba a través de las gruesas cortinas, dejando una pálida franja dorada sobre el pulido suelo de madera. Sara abrió los ojos y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El techo se elevaba muy por encima de ella. Una lámpara de cristal, una manta suave y almohadas. Todo seguía allí, no era un sueño. Giró la cabeza. El lugar donde Noah había dormido la noche anterior estaba vacío. Se le encogió el corazón y su instinto maternal la hizo levantarse de un salto. Noah, la risa de un niño flotaba desde algún lugar de la casa. Sierra escuchó y reconoció la risa de su hijo, entremezclada con otra voz, igual de clara, igual de brillante. Se sintió aliviada, pero aún así se apresuró a ponerse de pie. Sus piernas estaban inestables, su cuerpo no se había recuperado del todo después de 3 días sin comer ni beber. Sin embargo, no podía quedarse quieta sin saber dónde estaba su hijo. Salió de la sala de estar y entró en un amplio pasillo. Las paredes estaban decoradas con pinturas al óleo. Había arreglos florales frescos sobre pedestales de piedra. Todo hablaba de riqueza y refinamiento. Sara se sentía fuera de lugar, como una mancha de tinta que se extendía por una hoja de papel blanco inmaculado. Las risas la llevaron a una gran sala con la puerta entreabierta. Miró dentro y vio a Noah sentado en la alfombra jugando con Lily. Los 2 niños estaban construyendo un castillo con bloques de madera de colores, riendo como si se conocieran desde siempre. Una criada estaba sentada cerca, vigilándolos con una sonrisa amable. «Mamá». Noah levantó la vista y sus ojos brillaron al verla. «Estás despierta. Mira, Lily y yo hemos construido un castillo». Sara entró en la habitación y se arrodilló junto a su hijo.
Le alisó el pelo y lo examinó para asegurarse de que estaba bien. «Te has levantado muy temprano. ¿Por qué no me has despertado?» La tía Martha dijo que necesitabas dormir más. Noah señaló a la criada. «Ya me ha dado el desayuno, tortitas con miel. Estaban buenísimas, mamá». Sara miró a la mujer y le dio las gracias con un gesto de la cabeza. Martha le devolvió la sonrisa. «También te he preparado el desayuno. Tienes que comer algo para recuperar fuerzas». «Gracias. Pero yo...» Sara empezó a negarse, pero los ojos de Noah la detuvieron. El niño la miraba con preocupación, como si temiera que volviera a quedarse sin comer, como había hecho los últimos días. «Come, mamá, me lo prometiste». Sara recordó la promesa que le había hecho a su hijo la noche anterior de que comería con él. No podía retractarse. «Está bien, comeré». La criada la llevó al comedor, donde ya habían servido el desayuno en una larga mesa. Tostadas, huevos fritos, fruta fresca, zumo de naranja. Sara se sentó, sintiéndose como si hubiera entrado en un sueño. Mientras comía, sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en un conjunto de ropa doblada cuidadosamente sobre una silla cercana. Un jersey de color crema, unos vaqueros y unas zapatillas deportivas. Todo era nuevo y cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que era exactamente de su talla. El señor había mandado a alguien a comprarlos esa misma mañana. Martha, al darse cuenta de que Sara los miraba fijamente, dijo: «Para ti y para el pequeño. La ropa del niño está en la sala de juegos». Sara levantó el jersey y deslizó los dedos sobre el suave tejido. Alguien se había levantado temprano y había enviado a alguien a comprar ropa para ella y su hijo, de la talla adecuada y con un estilo que les quedaba bien. Esa consideración la dejó sin saber muy bien qué sentir. Gratitud, sí, pero también una inquietud inquieta. No estaba acostumbrada a que la trataran así, a recibir sin tener que dar nada a cambio. Y sabía que en este mundo nada era gratis. Después del desayuno, se puso la ropa nueva y se miró en el espejo. Su rostro seguía pálido, pero tenía más color que la noche anterior. Le habían peinado el cabello con cuidado. Parecía una mujer normal, no una madre sin hogar que casi se había congelado hasta morir en la nieve. Pero por dentro, seguía siendo ella misma. Seguía siendo la mujer que lo había perdido todo y no sabía lo que le depararía el mañana. Respiró hondo y tomó una decisión. Le daría las gracias a ese hombre y luego se llevaría a Noah y se marcharía. No podía estar en deuda con nadie, y menos aún con alguien de quien no sabía nada. Salió de la habitación con la intención de buscar a Callan y despedirse. Pero la mansión era demasiado grande y ella, perdida entre interminables pasillos, no sabía a dónde iba. Sara caminaba por el pasillo, sus pasos solitarios resonando en la madera pulida. La mansión parecía un laberinto. Cada giro conducía a otra habitación, a otro espacio desconocido. Pasó por una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, por una galería llena de estatuas de mármol, y aún así no encontró a nadie a quien pedirle indicaciones. Entonces lo oyó, un sonido pequeño y frágil que llegaba desde el otro extremo del pasillo. No eran voces, ni pasos, sino música, piano. El instinto de alguien que había vivido con la música hizo que Sara se detuviera. Escuchó, con el corazón latiendo un poco más rápido. No parecía una pieza interpretada para un público. Sonaba como una llamada, como algo que había sido olvidado durante mucho tiempo y que se extendía en la oscuridad. Siguió el sonido, con los pies moviéndose como si tuvieran vida propia. Sus pasos se aceleraron cada vez más hasta que se detuvo ante una pesada puerta de roble que estaba ligeramente entreabierta. Sara la abrió y entró. La habitación era espaciosa y estaba llena de luz gracias a una gran ventana. La luz se derramaba sobre un brillante piano de cola negro. Steinway lo reconoció al instante. Era el tipo de instrumento que una vez había soñado con tener. El tipo que solo había tocado unas pocas veces en su vida en grandes salas de conciertos cuando aún era estudiante. Una fina capa de polvo cubría la tapa. Era evidente que nadie lo había tocado en mucho tiempo. Sara se acercó, con los dedos temblorosos mientras deslizaba la mano sobre la madera negra pulida. Esa sensación familiar, fría y suave, le oprimió algo en lo más profundo del pecho. Recordó los días en que había sido profesora de piano. Recordó las risas de sus alumnos.
Recordó la sencilla alegría de hacer lo que le gustaba. Todo eso había desaparecido. Hace 6 meses, cuando cerró la escuela. Hace 3 meses, cuando perdió su apartamento. Hace 3 semanas, cuando ella y Noah comenzaron a vivir en la calle. Pero ahora, de pie ante este piano, Sarah sentía como si una parte de ella se despertara. Se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas. Sus dedos temblaban. Pero cuando pulsó la primera nota, el sonido resonó claro y perfecto, y todo su miedo se disipó. Empezó a tocar. La melodía era lenta, triste, como un río tranquilo que fluye en la noche. Era una pieza que ella misma había compuesto muchos años atrás, cuando era joven, cuando estaba llena de esperanza, cuando aún creía que la vida sería amable con ella. Nunca la había terminado. Pero ahora, en esta habitación desconocida, esas notas inacabadas encontraron su camino a través de sus manos. La música resonó en la habitación, se extendió por el pasillo y se coló en todos los rincones ocultos de la mansión. Sarah cerró los ojos y dejó que el sonido la guiara. Olvidó dónde estaba. Olvidó las preocupaciones, el miedo. Solo existían ella, el piano y las lágrimas que resbalaban silenciosamente por sus mejillas sin que se diera cuenta. Arriba, en su estudio, Callen estaba revisando unos informes cuando el piano llegó a sus oídos. Se quedó paralizado. Esa melodía. Conocía esa melodía. Vivian la había tocado cientos de veces, a altas horas de la noche, cuando no podía dormir, cuando echaba de menos su hogar, cuando quería decirle algo pero no encontraba las palabras. Callen se levantaba y salía de la habitación, siguiendo la música como si un hilo invisible lo empujara hacia adelante. Se detuvo en la puerta de la sala de piano y miró dentro. Sierra estaba sentada allí, de espaldas a él, con los hombros temblando ligeramente con cada nota. Su pálido cabello rubio caía sobre su rostro, ocultándolo. Pero él sabía que estaba llorando. Podía oírlo en la música, el dolor, la pérdida y un profundo anhelo por volver a algo que ya no existía. Se quedó allí, sin entrar, sin hablar, solo escuchando. Y dentro de él, algo que creía que había muerto con Vivian 2 años antes comenzó a despertarse. La pieza terminó. La última nota se prolongó y luego se desvaneció en el silencio. Sarah abrió los ojos y respiró hondo, tratando de calmarse. Entonces sintió algo, la presencia de alguien. Se volvió. Callen estaba de pie en la puerta, con el rostro aún frío como una piedra. Pero en sus ojos había una luz que ella no había visto antes. Lo siento. Sarah se apresuró a ponerse de pie, secándose las lágrimas. No conocía esta habitación. No era mi intención entrar sin permiso. Este piano pertenecía a mi esposa. Callen la interrumpió con voz baja y tranquila. Sarah se quedó en silencio. Lo miró a él, luego al piano, y comprendió por qué estaba cubierto de polvo, por qué había sido abandonado en esa habitación. Ella murió hace 2 años. Callen continuó. Su voz no temblaba, pero Sarah podía sentir el peso que llevaba cada palabra. Desde entonces, nadie ha podido tocar este piano. Lo siento, dijo Sarah de nuevo, con la voz quebrada. De verdad que no lo sabía. Lo haré, tocas como ella. Las palabras detuvieron a Sarah en seco. Miró a Callen, sin saber si la estaba acusando o diciendo algo completamente diferente. Él no le dio ninguna explicación, solo se quedó allí, mirándola con ojos demasiado profundos para poder leerlos. Luego se dio la vuelta y se alejó. Pero antes de salir por la puerta, se detuvo sin volverse. No te disculpes. Hace mucho tiempo que esta habitación no escucha un piano. Luego desapareció tras la puerta, dejando a Sarah sola allí, con el corazón latiendo fuera de ritmo y una extraña sensación que no podía nombrar. Sarah se quedó inmóvil en medio de la habitación, mirando la puerta por la que Callen acababa de desaparecer. Sus palabras aún resonaban en su cabeza. Hace mucho tiempo que esta habitación no escucha un piano. No sonaba como una reprimenda. No sonaba como un elogio. Sonaba como una vieja herida que se tocaba sin previo aviso. Sabía que debía marcharse. Debía volver y buscar a Noah. Debía prepararse para salir de esa casa. Pero sus piernas se negaban a obedecer. En cambio, salió al pasillo y se dirigió en la dirección en la que había ido Callen. Lo encontró en una habitación más pequeña, algo así como una galería privada. Callen estaba de pie ante una gran fotografía colgada en la pared, de espaldas a ella.
En la foto había una mujer joven con el pelo largo y negro brillante y una sonrisa radiante, sosteniendo a un bebé recién nacido en sus brazos. Viven. Sarah supo de inmediato quién era. Sarah empezó a darse la vuelta, sin querer entrometerse en algo tan privado. Pero Callen habló. Era la hija de una familia aliada. Su voz era baja y tranquila, como si estuviera contando la historia de otra persona. Nuestro matrimonio fue concertado de antemano. 2 familias, una alianza, sin amor, solo beneficios. Isk. Sarah se quedó en la puerta, sin atreverse a moverse. No entendía por qué le estaba contando eso, pero intuía que él necesitaba decirlo en voz alta y que quizá ella era la primera persona con la que podía hablar desde hacía mucho tiempo. Pero Vivian era diferente. Callen continuó, con la mirada fija en la fotografía. Ella era buena, demasiado buena para mi mundo. No le importaba quién era yo, qué hacía. Solo le importaba si volvía a casa para cenar, si dormía lo suficiente. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Ella me enseñó a amar y yo la amaba. La amaba de verdad. Sarah sintió que se le encogía el pecho. Miró el rostro de la mujer de la fotografía, esa sonrisa, y comprendió por qué el dolor de Callen era tan profundo. Hace 2 años, dijo Callen con voz grave, pesada como una piedra. Volvíamos a casa después de una fiesta. Lily tenía 1 año y dormía en brazos de su madre. Pensaba que todo iba bien. Me equivoqué. Se volvió y miró directamente a los ojos de Sarah. Su mirada ya no era fría. En ella había un dolor tan profundo que el tiempo no podía curarlo. Mel Resnick, un jefe de la mafia rusa, mi rival, quería Chicago, y yo era el único obstáculo. Callen pronunció cada palabra como si fuera una navaja. Emboscó nuestro convoy. Había balas por todas partes. Y Vivian. Se detuvo y tragó saliva. Vivian utilizó su cuerpo para proteger a Lily. Sarah se llevó una mano a la boca, con lágrimas brotándole rápidamente. Cuando la levanté, su ropa ya estaba empapada de sangre. La voz de Callen tembló, solo un instante, y luego se estabilizó de nuevo. Me miró y dijo, «Cuida de Lily. No dejes que viva en la oscuridad como nosotros». Luego cerró los ojos. El silencio llenó la habitación. Sarah no sabía qué decir. No había palabras que pudieran suavizar un dolor como ese. Ella solo se quedó allí con lágrimas corriendo por sus mejillas, llorando por una mujer a la que nunca había conocido, llorando por el hombre que tenía delante con el corazón ya destrozado. «Maté a todos los hombres de Resnick esa noche», dijo Callen, con voz fría como el hielo. Pero él escapó. «Durante 2 años lo he perseguido, pero es como un fantasma, intocable». Volvió a mirar la fotografía y se quedó en silencio durante un largo rato. «Anoche, cuando te vi tumbada en la nieve», dijo con voz más suave, «pensé en ella, pensé en aquella noche. Estabas tumbada allí como Vivian yacía en mis brazos». Miró a Sarah. «No pude salvarla, pero puedo salvarte a ti». Sarah no sabía qué decir, solo lo miró, al hombre al que el mundo temía, que llevaba dentro una herida que nunca sanaría. «Lo siento», susurró con voz quebrada. «Siento lo que has tenido que pasar». Callen no respondió, solo la miró durante un largo momento y luego asintió levemente con la cabeza. «No te disculpes, no has hecho nada malo». Se dirigió hacia la puerta, pasando junto a ella. «A Lily le gusta jugar con tu hijo. Hacía mucho tiempo que no la veía reír tanto». Luego se detuvo y volvió la cabeza para mirar a Sarah por última vez. «Quédate unos días más, al menos hasta Navidad, por los niños». No esperó una respuesta. Se alejó y desapareció por la puerta. Sarah se quedó sola en la habitación con la fotografía de Vivian mirando hacia abajo. Observó a la mujer de la foto, esa sonrisa amable, y susurró, «Tuviste suerte de haber sido amada por ti, Asa». Luego se secó las lágrimas y salió, con el corazón apesadumbrado y sin embargo, extrañamente cálido. No sabía lo que le depararía el futuro, pero al menos ahora entendía un poco más a ese hombre misterioso. Y tal vez, solo tal vez, quedarse unos días más no sería tan terrible. Sarah apenas había salido de la habitación cuando el golpeteo de unos piececitos resonó en el pasillo. Lily apareció frente a ella con sus rizos castaños al viento y los ojos brillantes como estrellas. Detrás de ella venía Noah, también corriendo, con el rostro iluminado por la misma alegría.
Señorita Sarah, señorita Sarah. Lily le agarró la mano y tiró con fuerza. Venga a ver el árbol de Navidad con nosotros. Sarah ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que los dos niños la arrastraran consigo. La llevaron por largos pasillos, bajaron la gran escalera y entraron en una enorme sala de estar que ella no había visto antes. En el centro de la habitación se alzaba un enorme árbol de Navidad, que llegaba casi hasta el techo. Luces blancas envolvían el tronco, parpadeando con un suave y delicado resplandor. Pero más allá de las luces, el árbol estaba desnudo, sin un solo adorno colgando de sus ramas. Sarah miró a su alrededor y vio a Declan de pie en un rincón con una criada. Se acercó y preguntó en voz baja, ¿por qué el árbol no tiene adornos? Declan la miró, se quedó en silencio un momento y luego respondió en voz baja. El jefe no ha celebrado la Navidad desde que murió la señora. El árbol se puso para Lily, pero él nunca lo decora. Sarah lo entendió. Durante 2 años, esta casa había vivido a la sombra de la pérdida. La Navidad ya no era una época de celebración. Era un doloroso recordatorio de quien ya no estaba. Mamá. Mamá. Mira. La voz de Noah la sacó de sus pensamientos. Se dio la vuelta y vio que los niños habían encontrado una caja de adornos en algún lugar. Estaban intentando colgar los adornos, pero por su altura solo podían alcanzar las ramas más bajas. Quiero colgar esto, dijo Lily, sosteniendo una bola plateada brillante. Pero no puedo alcanzarla. Noah se estiraba de puntillas, sosteniendo un pequeño ángel de porcelana. Yo tampoco puedo alcanzarla, mamá. Sarah los miró y vio la esperanza en sus ojos, y su corazón se ablandó. Se arrodilló y les sonrió. Dejen que les ayude. Levantó a Noah para que pudiera colgar el primer adorno. Su alegría resonó clara y brillante. Lily saltaba a su lado, esperando su turno. Yo soy la siguiente, y Arisa. Sarah bajó a Noah y levantó a Lily. La niña colocó el adorno plateado en una rama más alta y sonrió ampliamente. ¡Qué bonito! A mi papá le va a encantar. Continuaron, colocando un adorno tras otro. Adornos rojos, adornos dorados, brillantes tiras de oropel, copos de nieve de algodón blanco. Los dos niños reían y jugaban, discutiendo sobre qué piezas elegir, compitiendo por quién sería levantado más alto. Y Sarah, por primera vez en meses, se sintió ligera. No se dio cuenta de cuándo llegó Callan. Él se quedó en la puerta, apoyado en el marco, observando la escena. Su rostro seguía frío, pero no se marchó. Papá. Lily lo vio y corrió hacia él de inmediato. Papá, pon la estrella en la punta por mí. No puedo alcanzarla. Callan se quedó en silencio. Miró a su hija y luego al árbol que poco a poco se iba llenando de color. Durante 2 años había evitado todo lo relacionado con la Navidad. Durante 2 años había dejado que esta casa se sumergiera en la oscuridad. Pero ahora, al mirar los ojos brillantes de Lily, no pudo negarse. Dio un paso adelante y subió a su hija a hombros. Lily sostuvo la estrella dorada en alto y la colocó en la copa del árbol. La luz de la estrella se reflejó hacia abajo, haciendo que todo el árbol resplandeciera con brillo. «¡Es tan bonito!», exclamó Lily aplaudiendo. Noah estaba cerca, mirando hacia arriba con admiración en su rostro. Luego se volvió hacia Sarah, con una voz pequeña pero lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «Mamá, yo también quiero tener un papá». A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Abrazó a su hijo y lo estrechó contra ella, sin saber qué decir. Callan lo oyó. Dejó a Lily en el suelo y miró al niño pequeño abrazado a su madre. Algo se movió dentro del pecho de Callan. Algo que había intentado enterrar hacía mucho tiempo. Sin decir nada, se acercó y se arrodilló a la altura de Noah. Luego levantó al niño como había levantado a Lily y lo llevó hasta el árbol. «¿Qué quieres colgar?», le preguntó. Noah lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendido. Luego, el niño eligió un adorno azul y lo colgó en la rama más alta que pudo alcanzar. «Gracias, señor Kay», dijo con voz clara. Callan no respondió. Solo asintió levemente con la cabeza, pero cuando dejó a Noah en el suelo, su mirada se cruzó con la de Sir. Ella lo miraba con lágrimas brillando en los ojos. Sin embargo, una sonrisa se dibujaba en sus labios, la primera sonrisa verdadera que él había visto en ella. Y en ese momento, la habitación se iluminó, no solo por el árbol de Navidad, sino porque,
Por primera vez en 2 años, esa casa acogía las risas de una familia. La puesta de sol se desvaneció tras las ventanas, dando paso a la noche de Nochebuena. Mientras se instalaba sobre la ciudad, la nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo de un manto blanco los tejados y los árboles que bordeaban la carretera. Dentro de la mansión Ashford, el ambiente era cálido y extrañamente animado, un cambio tan inesperado que ni siquiera el personal más veterano pudo ocultar su sorpresa. Sarah estaba en la cocina, amasando. Había pedido permiso para preparar la cena como agradecimiento por la ayuda de Kellen. Y aunque la ama de llaves había dudado al principio, finalmente accedió al ver la sinceridad en los ojos de Sarah. Noah y Lily se sentaron en 2 taburetes altos en la isla de la cocina, ayudando a Sarah a amasar pequeños trozos de masa que ella les daba. Se pegaban a sus manos, a sus caras, incluso a la nariz de Lily. Pero los 2 niños se reían como si fuera el juego más maravilloso del mundo. «Mamá, he hecho una estrella», dijo Noah, levantando con orgullo un trozo de masa deformado. «El mío es un corazón», anunció Lily, para no quedarse atrás, levantando una forma aún más torcida. Sierra se rió, se limpió las manos en el delantal y les alisó el pelo a ambos. «Son preciosos. Los hornearemos con el pan grande. Toma». El aroma del pollo asado con hierbas inundaba la cocina, mezclándose con el puré de patatas con mantequilla y las verduras salteadas. No eran los platos lujosos que solían servirse en una mansión como esta. Era comida familiar, sencilla y cálida, que transmitía amor en cada ingrediente. Cuando la cena estuvo servida en la larga mesa del comedor, Sarah sintió un cosquilleo de nerviosismo. No sabía si Kellen aceptaría estos humildes platos o si los encontraría indignos de un comedor tan elegante, con su lámpara de araña de cristal y sus costosos muebles de roble. Kellen entró con su familiar traje negro, pero se había quitado la corbata. Era un pequeño cambio, pero le hacía parecer un poco menos distante. Lily corrió hacia él y lo llevó hacia la mesa. «Papá, la señorita Sarah nos ha preparado la cena. Y también hay galletas con forma de estrella que he hecho yo». Kane miró la mesa y luego a Sarah. Ella estaba de pie junto a la silla, agarrándose el borde del delantal, tratando de ocultar lo nerviosa que estaba. «Quería darte las gracias por ayudarnos. Es solo comida sencilla, pero siéntate». Kellen la interrumpió, pero su voz no era fría. Apartó una silla y se sentó, y Lily se subió enseguida al asiento junto a él. Sarah se sentó frente a él con Noah a su lado. La comida comenzó en silencio. Solo se oía el sonido de los cubiertos contra los platos. Pero poco a poco, las risas de los niños rompieron la tensión del ambiente. Lily le contó a Noah sobre su osito de peluche favorito, y Noah le contó a Lily que su madre tocaba el piano maravillosamente. «La señorita Sarah toca como un ángel», dijo Lily, volviéndose hacia su padre con los ojos brillantes. «¿La has oído?» «He oído el piano esta mañana». Kellen no respondió a su hija, pero su mirada se deslizó sobre Sierra por un breve instante. Sarah bajó la mirada, fingiendo concentrarse en cortar la comida de Noah. Cuando la comida estaba a punto de terminar, Kellen dejó el tenedor y el cuchillo y miró a Sarah. «Solía ser profesora de piano». No era una pregunta, era una afirmación. Sarah levantó la vista y asintió. «Sí, en una escuela privada en las afueras de Chicago. Enseñé allí durante 5 años, hasta que la escuela cerró». Y después de eso, Sarah se quedó callada por un momento, observando a Noah hablar alegremente con Lily al otro extremo de la mesa. No necesitaba volver a escuchar esa dolorosa historia. «Mi marido se marchó cuando se enteró de que estaba embarazada», dijo con voz ligera como el aire. «Dejó deudas y desapareció. Crié a Noah sola, trabajando en 3 empleos a la vez para pagar las deudas y cubrir el alquiler. Luego cerró la escuela y perdí mi trabajo principal. El trabajo a tiempo parcial no era suficiente para sobrevivir. Respiró lentamente. Hace 2 meses, el casero nos echó. Vivimos en el coche durante un tiempo. Luego se llevaron el coche porque no pude pagar las multas. Llevamos 3 semanas viviendo en la calle». Lo dijo sin amargura, sin lágrimas, solo la cruda y dolorosa verdad. Kellen escuchó con la mandíbula apretada, pero no porque estuviera enfadado con ella. Estaba enfadado con una vida que había sido tan injusta con esta mujer. «No necesito la compasión de nadie», continuó Sarah,
con voz cada vez más firme. Solo necesito una oportunidad para volver a levantarme. No quiero ser una carga para nadie. Callan permaneció en silencio durante un largo rato. Luego habló, con voz baja pero no fría. No eres débil, solo has estado cargando con demasiado peso tú sola. Sarah levantó los ojos hacia él. Por primera vez no vio compasión en su mirada, sino respeto, comprensión. En algún momento, los niños habían terminado de comer. Ahora estaban dormitiendo en sus sillas. Lily tenía la cabeza apoyada en el hombro de Noah, y Noah tenía los ojos entrecerrados mientras luchaba por no quedarse dormido. Kellen se levantó y se acercó a ellos. Sin decir nada, levantó a los dos niños, uno en cada brazo, y los sacó del comedor. Sarah los observó con el corazón encogido. La imagen del hombre más poderoso de Chicago llevando a dos niños pequeños, uno su propia hija y otro el hijo de una mujer a la que había conocido hacía menos de un día, era tan hermosa que le escocían los ojos. Se levantó, recogió la mesa en silencio y por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza dentro de ella. Quizás la vida aún le deparaba cosas buenas. Quizás aún quedaban personas buenas. Y quizás, solo quizás, había conocido a la persona adecuada en el momento adecuado. Era tarde. La mansión se había sumido en el silencio. Los niños se habían acostado hacía mucho tiempo y dormían profundamente en la cálida habitación, los dos tumbados uno al lado del otro como si fueran mejores amigos desde que eran muy pequeños. Sarah fue a ver a Noah una vez más antes de marcharse, le subió la manta y le dio un beso en la frente. No tenía sueño. Su mente daba vueltas con demasiados pensamientos, demasiados sentimientos que no sabía cómo ordenar. Bajó las escaleras, con los pies moviéndose sin intención, hasta que la llevaron a la gran sala de estar, donde el árbol de Navidad aún parpadeaba suavemente en la oscuridad. La chimenea seguía encendida, con las llamas titilando y proyectando sombras danzantes en las paredes. Sarah se hundió en un sillón junto a la chimenea, levantó las piernas y se quedó mirando el fuego como si pudiera darle respuestas a preguntas que no se atrevía a formular en voz alta. No oyó pasos, pero sintió que había alguien allí. Cuando volvió la cabeza, vio a Kellen entrando en la habitación con dos tazas en las manos. No dijo nada. Dejó una taza en la mesita junto a ella y se sentó en la silla frente a ella. El vapor se elevaba de la taza. El aroma del chocolate caliente calentaba el aire. No bebo alcohol, dijo, como si se estuviera explicando. Y tú tampoco deberías hacerlo. No mientras tu cuerpo aún se está recuperando. Sarah miró el chocolate caliente y luego a él. Gracias. Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo, solo con el crepitar del fuego y el viento fuera de las ventanas. No era incómodo, no era tenso. Era simplemente la tranquilidad de dos personas mirando las mismas llamas, cada uno con heridas que no sabían cómo expresar. Entonces Callan habló, con voz baja, más suave de lo habitual. ¿Me tienes miedo? Sarah se volvió hacia él, sorprendida por la pregunta. Lo pensó un momento y luego respondió con sinceridad. Sé quién eres. Declan no podía ocultarlo. La forma en que todos te llaman jefe. La forma en que bajan la cabeza y obedecen sin preguntas. No soy estúpida. Callan la observó, esperando, pero no tengo miedo. Sarah continuó, con voz firme. He vivido con miedo durante demasiado tiempo. Miedo al hambre. Miedo al frío. Miedo a que los servicios sociales se llevaran a mi hijo porque no podía mantenerlo. Miedo a que un día me quedara dormida en la nieve y nunca despertara. Lo miró a los ojos. No das tanto miedo como esas cosas. Callan se quedó callado. Nadie le había hablado así nunca. La gente o bien le temía, le adulaba o intentaba utilizarle. Nadie le había mirado directamente a los ojos y le había dicho que daba menos miedo que el hambre y el frío. Te salvé por una razón egoísta, dijo con voz tranquila. Aquella noche, cuando te vi tumbada en la nieve, no estaba pensando en ti. Pensaba en Vivian. Sarah escuchó sin interrumpir. Estabas allí tumbada exactamente igual que ella en mis brazos, pálida, helada, alejándote de mí. Miró al fuego, con la mirada distante. No pude salvarla, aunque soy el hombre más poderoso de esta ciudad. Aunque puedo comprar cualquier cosa, matar a cualquiera, no pude salvar a la persona que amaba.
Su voz tembló ligeramente, solo por un momento. No quería que eso le volviera a pasar a nadie. Sarah sintió un dolor agudo en el pecho. Miró al hombre que tenía delante, el hombre al que el mundo temía, y vio en él una herida que nunca se curaría del todo. Entendía ese sentimiento, la impotencia, la necesidad desesperada de proteger a alguien y fracasar, la culpa que le carcomía el alma día tras día. Dejó la taza sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y le puso la mano con delicadeza sobre la suya. No fue culpa tuya. Incluso Callen bajó la mirada hacia su mano, pequeña y cálida contra la suya. No la apartó, no dijo nada. Solo se quedó allí sentado y dejó que ese calor se extendiera. Permanecieron así en silencio, con el fuego crepitando, la nieve cayendo tras las ventanas, y algo cambió entre ellos. No era amor, todavía no, pero sí conexión, comprensión, una compasión silenciosa entre dos almas que la vida había herido. Sarah se levantó, con la intención de irse a la cama, pero en la puerta se detuvo y lo miró. Gracias, no solo por salvarme la vida, sino por... Dudó, buscando las palabras adecuadas, por tratarnos como personas. Luego se alejó, dejando a Callen solo junto al fuego. Él la vio desaparecer tras la puerta y luego miró su mano, donde aún perduraba el calor de ella. Por primera vez en 2 años, su pecho no se sentía tan pesado. Y tal vez, solo tal vez, esta casa ya no se sentiría tan fría. El golpeteo de unos piececitos en el pasillo sacó a Sarah del sueño. Abrió los ojos mientras la luz de la mañana se colaba por las cortinas, atrapando el fino polvo que flotaba en el aire. Antes de que pudiera siquiera incorporarse, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y Noah y Lily irrumpieron como 2 pequeñas tormentas. «Mamá, señorita Sarah, despierten. ¿Ha venido Papá Noel?» Sarah miró a los niños. Sus ojos brillaban como estrellas. Sus mejillas estaban sonrojadas por la emoción. Ni siquiera había entendido lo que estaba pasando cuando Lily le agarró la mano, con voz aguda y urgente. «Hay regalos debajo del árbol. Muchísimos. Date prisa». Sarah se puso rápidamente el jersey y dejó que la llevaran escaleras abajo. Cuando entró en la sala de estar, se quedó paralizada bajo el árbol de Navidad que habían decorado ayer. Había montones de cajas de regalo de colores. Papel de regalo rojo, azul, dorado, plateado, lazos brillantes, cajas grandes y pequeñas apiladas como una pequeña colina. Noah estaba allí, con la boca abierta y los ojos tan abiertos que Sarah temía que se le salieran de las órbitas. «Mamá, ¿esto es real?» Sarah tampoco sabía qué decir. Miró a su alrededor y vio a Callen de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, observando la escena. Sus ojos estaban tan fríos como siempre. Pero cuando vio las caras de asombro de los niños, la comisura de sus labios se levantó ligeramente. Lily no esperó ni un segundo más. Se zambulló en la pila de regalos, buscando las cajas con su nombre. «Este es mío, y este también». «Noah, este es tuyo, 8». Noah miró a su madre como pidiendo permiso. Sarah asintió y sonrió, y el niño corrió hacia Lily. Los dos comenzaron a abrir los regalos con una alegría que no podían contener. El ruido del papel de regalo al rasgarse, los chillidos y las risas llenaron la habitación. Noah abrió la primera caja y encontró un enorme juego de Lego, del tipo que solo se había atrevido a soñar mientras miraba el escaparate de una tienda de juguetes. La segunda caja contenía un abrigo grueso de invierno, cálido y pesado, de color azul marino, su color favorito. Y la tercera caja, cuando la abrió, lo dejó inmóvil. Un piano de juguete, pequeño y precioso, con teclas blancas y negras perfectas. Noah miró a Callen con los ojos brillantes de lágrimas. Luego, sin decir nada, corrió y rodeó con los brazos la pierna del hombre. «Gracias, señor Kai. Muchas gracias». Callen se quedó rígido por un momento. No estaba acostumbrado a que lo abrazaran así, excepto Lily. Pero luego, lentamente, puso su mano sobre la cabeza del niño y le dio una palmadita torpe, pero suave. «Toca bien, como tu mamá». Noah levantó la cara y sonrió. Era la primera sonrisa que Sarah veía en el rostro de su hijo en meses que no tenía ni rastro de preocupación. Lily tiró de la mano de Sarah y le entregó un regalo envuelto en un brillante papel plateado. «Señorita Sarah, esto es para usted». Sarah miró el regalo y luego a Callen.
Él no le devolvió la mirada. Solo tomó un sorbo de café como si nada estuviera pasando. Ella abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una bufanda de cachemira de color crema, suave y cálida. Y debajo de la bufanda había un nuevo libro de partituras. Sarah lo levantó y pasó las primeras páginas. Eran piezas que había soñado con tocar. Obras clásicas que solo había escuchado, que nunca había tenido la oportunidad de tener en sus manos. ¿Cómo sabías que yo? Preguntó con la voz entrecortada. Declan investigó, respondió Colin con calma. Ganaste un premio de piano cuando estabas en la universidad. En segundo año, si no recuerdo mal, y Dicia. Sarah lo miró fijamente, con las lágrimas brotándole rápidamente. Alguien se había tomado la molestia de averiguar cosas sobre ella, sobre su pasado, sobre lo que una vez había amado y soñado. Alguien se había preocupado lo suficiente como para hacer eso. Antes de que pudiera decir nada, Lily corrió hacia ella y le entregó un trozo de papel doblado, cuidadosamente arrugado. Este es mi regalo para la señorita Sarah. Sarah lo abrió. Era un dibujo a lápiz de colores, desordenado pero rebosante de sentimiento. 4 personas estaban de pie debajo de un árbol de Navidad. Un hombre alto, una mujer rubia y 2 niños cogidos de la mano. Encima del dibujo, con la letra irregular y infantil de una niña de 4 años, estaban escritas las palabras «La nueva familia de Lily». Sarah miró el dibujo y luego a la niña que estaba delante de ella con los ojos llenos de esperanza. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sarah y ella no se molestó en secárselas. Se arrodilló y abrazó a Lily. «Gracias. Este es el regalo más bonito que he recibido nunca». Estaban en una habitación llena de la luz de la mañana de Navidad, entre las risas de los niños y el calor de la chimenea. Sarah sintió por primera vez lo que significaba pertenecer a un lugar. Ese momento de paz no duró mucho. Justo cuando las risas de los niños resonaban en la habitación, el teléfono de Callan vibró. Echó un vistazo a la pantalla y su rostro se endureció de inmediato. Sin decir nada, salió de la sala de estar y cerró la puerta tras de sí. Sarah lo vio marcharse, sintiendo una inquietud que se le metía bajo la piel. Esbozó una sonrisa forzada para los niños, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta por la que Callan había desaparecido. En su estudio, Callan estaba de pie junto a la ventana con el teléfono pegado a la oreja. La voz de Declan se oyó al otro lado de la línea. Tenso. «Jefe, nuestra fuente acaba de informar. Resnick está en movimiento. Sabe que estás en la mansión y sabe que hay gente nueva en la casa». Callan apretó el teléfono con fuerza y apretó la mandíbula. «¿Qué sabe de ellos?» «Aún no todos los detalles, pero tiene gente vigilando. Hay fotos de la mujer y el niño tomadas de las cámaras de seguridad de la panadería esa noche». Declan hizo una pausa. «Jefe, ha enviado un mensaje. Léalo». La voz de Declan se apagó. «Ashford, ¿qué hizo? Creía que habías aprendido la lección tras la muerte de tu esposa. Pero has traído gente a tu casa. Esta vez los mataré a todos. Feliz Navidad». El silencio se apoderó de la habitación. Callan permaneció completamente inmóvil, pero en su interior, la rabia hervía como un volcán a punto de entrar en erupción. Resnick, el hombre que había matado a Viven, el hombre al que había perseguido durante 2 años, y ahora tenía en el punto de mira a Sierra y Noah. «Doble seguridad inmediatamente», dijo Callan con voz gélida. «Nadie entra ni sale de la mansión sin mi orden. Llama a todos. Reunión en 1 hora». «Sí, jefe». Callan terminó la llamada y se quedó allí un largo rato, mirando por la ventana. La nieve seguía cayendo, blanqueando el jardín, pero él ya no veía belleza en ella. Veía peligro escondido en cada sombra. Habían arrastrado a Sarah y Noah a la tormenta. Al salvarlos, los había convertido en objetivos. Cuando Callan regresó a la sala de estar, su rostro había recuperado su habitual frialdad. Los niños seguían jugando con sus nuevos juguetes, pero Sarah notó enseguida el cambio en sus ojos. Sabía que algo iba mal. Después de que Martha se llevara a los niños para bañarlos y cambiarles de ropa, Sarah fue al estudio de Callan. Se detuvo en la puerta, que estaba ligeramente abierta, y oyó varias voces de hombres en el interior. «Resnick tiene unos 50 pistoleros. Declan dice que está reuniendo fuerzas en el almacén del lado sur. Nuestra fuente dice que planea atacar esta noche o mañana».
¿Cuántos tenemos nosotros? La voz de Callen. 60 hombres que podemos movilizar ahora mismo. Pero si ataca la mansión, nos veremos obligados a ponernos a la defensiva. Esa. Entonces no dejes que ataque primero, dijo Callen, con una voz afilada como una cuchilla. Atacaremos primero esta noche. Sarah se quedó allí, con la sangre helada. Había oído suficiente. Banda, ataque, pistoleros. Las palabras confirmaban lo que había sospechado desde el principio. Callen no era solo un rico hombre de negocios, era un jefe de la mafia. Y el hombre de la reunión, Resnick, los tenía en el punto de mira. Por su culpa, porque ella y Noah habían entrado en la vida de Callen, se echó atrás. Sus pasos temblorosos la llevaron a su habitación. Su mente daba vueltas. Tenía que irse. No podía quedarse allí y poner a Noah en peligro. No podía ser la razón por la que más gente resultara herida o muerta. Esa noche, cuando todos dormían, Sarah empaquetó sus cosas en silencio. No tenía mucho, solo la ropa con la que había llegado y el nuevo conjunto que Callen le había comprado. Arropó a Noah con la manta mientras dormía, le besó la frente y luego lo despertó con suavidad. Noah, despierta, tenemos que irnos. Noah parpadeó para despertarse, todavía aturdido. ¿Irnos a dónde, mamá? Quiero quedarme aquí con Lily. Sarah se mordió el labio, luchando por contener las lágrimas. Lo sé, pero no podemos quedarnos. Tenemos que irnos antes. ¿Antes de qué? Esa voz grave hizo que Sarah diera un respingo. Se giró y vio a Callen de pie en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos fríos fijos en ella. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con voz plana y sin emoción. Sarah se quedó frente a él, aunque su corazón latía descontroladamente. Escuché tu conversación. Sé que alguien viene a por ti y que saben lo nuestro. Respiró hondo. No puedo quedarme aquí y ponerte en peligro. Tenemos que irnos. Callen no respondió de inmediato. Entró en la habitación, cerró la puerta detrás de él y la miró con ojos que ella no podía descifrar. ¿Crees que estarás más segura ahí fuera?, preguntó con voz baja. Resnick ha visto tu rostro. Sabe lo de Noah. Si abandonas este lugar, morirás. Y tu hijo también. Sarah se estremeció. Sabía que tenía razón, pero no podía aceptarlo. Ese es mi problema, dijo ella, con voz firme a pesar de que le temblaban las manos. No quiero causar más desgracias a nadie. Ya he causado suficiente miseria en mi propia vida. Callen dio un paso hacia ella. Algo brillaba en sus ojos. Esto no tiene que ver contigo. Su voz se volvió repentinamente fría como el hielo. Tiene que ver con tu hijo. ¿Quieres que Noah se quede huérfano? ¿Quieres que crezca sin madre? Como Lily está creciendo sin ella. Las palabras golpearon a Sarah como un cubo de agua helada. Se quedó allí, con los labios temblorosos, incapaz de hablar. Callen exhaló y se acercó más. Bajó la voz, que ya no era aguda, sino que transmitía una sinceridad que ella nunca había oído antes en él. Perdí a Viven porque no pude protegerla. No dejaré que eso vuelva a suceder. A nadie en esta casa, ni siquiera a Rickon. Sarah lo miró y vio en sus ojos no compasión, sino determinación. Y tal vez también algo más. Algo que no se atrevía a nombrar. Quédate, dijo él, con voz tranquila pero firme. Déjame protegerte. Sarah se quedó frente a Callen, con el corazón partido en dos. Una parte de ella quería quedarse, quería creer lo que él decía, quería que la protegieran después de tantos meses de cargar con todo sola. Pero otra parte, la parte que se había acostumbrado a ser abandonada y traicionada, le gritaba que huyera. ¿Por qué?, preguntó ella con voz quebrada. ¿Por qué te importa? Somos desconocidos. No nos debes nada. Callen permaneció en silencio durante un largo rato. Se quedó allí de pie, con la luz de la luna entrando por la ventana y acariciando su rostro anguloso, haciendo que sus profundos ojos resaltaran mientras la miraban sin pestañear. No lo sé. Cuando finalmente respondió, su voz era tan baja y sincera que sorprendió a Sarah. No sé por qué, pero cuando te sentaste al piano ese día, cuando escuché la música en una habitación que había estado en silencio durante 2 años, yo... Se detuvo, apretando la mandíbula como si estuviera luchando contra sí mismo. No quería que te fueras. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. No era una confesión de amor.
Ella lo sabía, pero para un hombre como Colin, un hombre que había cerrado su corazón durante 2 años, era la mayor confesión que podía hacer. No lo entiendes, ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas comenzaban a resbalar por sus mejillas. He traído desgracias a todos los que se han quedado a mi lado. Mi marido se marchó. Mi familia me dio la espalda cuando se enteraron de que estaba embarazada sin tener marido. Mis amigos se alejaron cuando caí en la pobreza. Soy como una maldición. Y ahora por mi culpa, tu enemigo viene a por ti. Resnick venía a por mí mucho antes de que tú aparecieras. Kellen la interrumpió con voz fría. Me quiere muerto, no por ti, sino porque soy el único obstáculo en su camino para apoderarse de Chicago. Tú no eres la causa, solo eres la excusa que está utilizando. Sarah lo miró con los ojos enrojecidos. Pero si no estuviéramos aquí, no estarías distraído, no tendrías que preocuparte por 2 personas más. Kellen dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Se colocó tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. ¿Crees que me preocuparía menos si te fueras?, preguntó bajando la voz. ¿Crees que estaría tranquilo sabiendo que Noah y tú estáis ahí fuera sin nadie que os proteja mientras Resnick os persigue? Sarah no supo qué responder. Se limitó a quedarse allí de pie, mirándolo, y por primera vez no vio frialdad en sus ojos, sino miedo. Miedo a volver a perder a alguien. Vi morir a Vivian en mis brazos, dijo Callan, con la voz temblorosa por un instante. Sentí como su cuerpo se enfriaba poco a poco y no pude hacer nada para evitarlo. Durante 2 años he vivido con ese recuerdo cada día, cada noche. La miró a los ojos. No puedo soportar que eso vuelva a suceder. No contigo. Sarah sintió que algo dentro de ella se derretía. Miró al hombre que tenía delante, el hombre al que el mundo temía, que estaba allí de pie, y le abría su corazón de una forma que quizá no había hecho con nadie desde que murió su esposa. Tengo miedo, susurró con voz débil como un hilo. Tengo miedo de confiar en alguien y que me vuelvan a abandonar. Tengo miedo de tener esperanzas y sentirme decepcionada. Tengo miedo de que Noah salga herido si... ¿Sí qué? Sarah tragó saliva y bajó la mirada. Si empieza a verte como un padre y luego desapareces de su vida. El silencio llenó la habitación. Callan la miró y luego miró a Noah, que dormía en la cama. El niño completamente ajeno a la conversación que estaba teniendo lugar. No sé qué nos deparará el futuro, dijo Callan lentamente, sopesando cada palabra. No puedo prometerte que todo irá bien, pero puedo prometerte esto. Mientras siga respirando, no dejaré que nadie te haga daño a ti ni a Noah. Sierra buscó una mentira en sus ojos, pero no encontró nada más que sinceridad. Levantó la mano lentamente, con vacilación, y la colocó sobre su pecho, justo sobre el fuerte latido de su corazón bajo la camisa. Me quedaré, dijo con voz débil pero firme. No porque tenga miedo, sino porque... Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Porque yo tampoco quiero irme. Callan no dijo nada. Solo colocó su mano sobre la de ella, manteniéndola allí, contra su pecho, y en la silenciosa habitación, con la luz de la luna entrando por la ventana y la respiración constante de Noah en la cama, los dos se quedaron allí, sin necesidad de más palabras. Quizás eso no era amor. Todavía no. Pero era el comienzo de algo que ninguno de los dos se había atrevido a creer que podrían volver a encontrar. Esperanza. A la mañana siguiente, la mansión Ashford se había convertido en una fortaleza. Sarah miró por la ventana y vio a hombres vestidos de negro apostados por todas partes, a lo largo de la valla, en la puerta principal, en el jardín, incluso en el tejado. Llevaban armas ocultas bajo sus abrigos y sus ojos no dejaban de barrer cada rincón en sombras sin descanso. Intentó mantener la normalidad delante de los niños. Noah y Lily seguían jugando juntos, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Ella los mantuvo ocupados con colorear, con libros de cuentos, con Lego, con cualquier cosa que les llamara la atención y les impidiera hacer preguntas sobre los hombres desconocidos que se movían por la casa. Callan se reunió con Declan y sus hombres durante toda la mañana. Cuando salió de su estudio al mediodía, tenía el rostro tenso y los ojos más agudos que nunca. Encontró a Sarah en la sala de juegos, sentada junto a los niños. «Necesito hablar contigo», le dijo en voz baja, dirigiéndose solo a ella. Sarah asintió
Le pidió a Martha que cuidara de los niños y siguió a Callan al pasillo. «Esta noche me voy», dijo sin rodeos. «Vamos a atacar la base de Resnick antes de que pueda actuar. Declan se quedará aquí con un equipo para proteger la casa y llevarte a ti y a los niños a un lugar seguro si pasa algo». Antes de que Callan se marchara, Declan había apartado a Sarah. Le mostró la pesada puerta de roble que daba al sótano y le señaló un teclado oculto. «Si oyes disparos», le advirtió con severidad, «lleva a los niños aquí y cierra la puerta con llave. No salgas a menos que sea por mí o por Callan». Sarah sintió como una mano invisible le apretaba el corazón. «¿Y tú qué?». Callan la miró y no respondió de inmediato. Levantó la mano y sin pensarlo, le acarició la mejilla con los dedos, pero luego la retiró de inmediato, como si hubiera tocado fuego. «Volveré». «No puedes prometerlo», dijo Sarah con voz temblorosa. «Te estás metiendo en peligro, enfrentándote al hombre que mató a tu esposa. No puedes prometer que volverás». «Es cierto», asintió Callan, admitiéndolo. «No puedo prometerlo, pero haré todo lo posible por cumplir esa promesa». Sarah lo observó. El hombre que estaba a punto de entrar en una lucha que podría costarle la vida. Quería decir algo, quería detenerlo, pero sabía que no podía. Este era su mundo. Esta era una guerra a la que tenía que enfrentarse. No solo para protegerla a ella y a los niños, sino para vengar a Viven. «Tienes que volver», dijo con más firmeza de la que esperaba. «Lily te necesita a ti y a Noah». Se detuvo y tragó saliva. «Noah también te necesita». Callan la miró y sus ojos se suavizaron por un momento. No preguntó, «¿Y tú qué?». Pero la pregunta quedó flotando en el aire entre ellos antes de que pudiera decir nada más. El sonido de unos piececitos corriendo les hizo girarse a ambos. Lily se abalanzó sobre su padre y le rodeó la pierna con los brazos. «¿A dónde vas, papá?», preguntó la tía Martha. «Tienes que ir a trabajar». «Harry Bowes». Callan se arrodilló y miró a los ojos de su hija. «Tengo algo que hacer. Volveré tan pronto como pueda». «¿Prometes que volverás?», preguntó Lily, con los ojos muy abiertos y llenos de preocupación. «Te lo prometo», dijo Callan, besándole la frente. Noah corrió y se paró junto a Lily, mirando a Callan con una seriedad demasiado madura para un niño de su edad. «Señor Kai, usted es un superhéroe. Los superhéroes siempre ganan». Callan miró al niño y por primera vez en mucho tiempo sonrió. No era una sonrisa débil, ni burlona. Era una sonrisa verdadera, cálida y sincera. «Lo intentaré», dijo acariciando la cabeza de Noah. Luego se puso de pie y miró a Sarah por última vez, sin despedidas, sin promesas, solo una mirada, profunda y llena de significado. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Sarah se quedó allí con los dos niños en brazos, viendo cómo su figura desaparecía más allá de la puerta. Se le encogió el corazón y por primera vez en muchos años rezó para que volviera. La caravana de Callan se adentró en la noche, atravesando la espesa y implacable nevada. Él iba sentado en el asiento trasero, con un arma cargada en la mano y la mirada fija al frente, sin mostrar la más mínima emoción. A su lado sus hombres de confianza también permanecían en silencio, tensos, esperando la lucha que se avecinaba. El plan era sencillo: atacar el almacén del sur, donde Resnick estaba reuniendo a sus fuerzas. Golpear primero, antes de que él pudiera moverse. Acabar de una vez por todas con esta guerra que se había prolongado durante 2 años. Pero cuando los vehículos llegaron, algo pareció estar mal de inmediato. El almacén estaba oscuro, vacío. Ni una sola figura, ni un solo sonido. Las puertas metálicas estaban abiertas de par en par, como si el lugar los estuviera esperando. «Algo no está bien», dijo uno de los hombres. Callan ya lo sabía. En cuanto vio aquel aterrador vacío, su instinto le gritó una advertencia. Sacó su teléfono y llamó a Declan. Nadie respondió. Su corazón se hundió como si cayera en un pozo. Dieron media vuelta hacia la mansión. Ahora, la caravana regresaba a toda velocidad, dirigiéndose hacia Chicago. Durante todo el trayecto, Callan llamó a Declan una y otra vez. Llamó a Martha. Llamó a cualquiera de la mansión. Nadie contestó. Lo entendió. Resnick los había engañado. Al mismo tiempo, dentro de la mansión Ashford, se había desatado el infierno.
El primer disparo resonó en el aire justo cuando Sarah había terminado de acostar a los niños. Se sobresaltó, impulsada por su instinto, y tiró de Noah y Lily con fuerza, arrastrándolos al suelo. El cristal se rompió. Alguien gritó. Los disparos estallaron en ráfagas, resonando por toda la casa. «Mamá, tengo miedo». Noah lloraba, aferrándose a ella. «Calla, cariño, calla y sígueme». Sarah se obligó a mantener la voz firme, aunque su corazón latía con tanta fuerza que parecía que le iba a romper las costillas. Recordó lo que Declan le había dicho. Si pasa algo, lleva a los niños a la habitación segura del sótano. Una puerta de acero, una cerradura con teclado numérico lo suficientemente resistente como para soportar un asalto. Sarah cogió a los dos niños en brazos y corrió por el pasillo. La oscuridad se apoderó de la mansión. Se había cortado la electricidad. La única luz provenía de las llamas que ardían en algún lugar abajo y del destello blanco de los disparos. Corrió. Corrió como nunca lo había hecho en su vida. Bajó las escaleras, atravesó los pasillos, hacia la puerta que conducía al sótano. Pero en el momento en que su mano tocó el pomo, una voz fría habló detrás de ella. «¿A dónde vas con tanta prisa?» Sarah se quedó paralizada. Lentamente se dio la vuelta. Un hombre salió de entre las sombras, alto, blanco, con el pelo plateado, ojos grises, afilados como cuchillas, y en la mano una pistola apuntándole directamente. «Mikul Resnick». «Bueno, aquí estás», sonrió. Una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. El regalo que Ashford valora más que su propia vida. Sarah empujó a los niños detrás de ella y los cubrió con su cuerpo. «¿Qué quieres?» Resnick se acercó, lento y sin prisa, como si estuviera paseando por un parque. «Quiero que Callan Ashford sufra. Quiero que sienta el dolor que yo sentí cuando destruyó mi imperio. Y la mejor manera de hacerlo», dijo mientras apuntaba con su pistola a Noah, «es matar a las personas que le importan». «No», gritó Sarah, empujando a Noah y Lily más atrás. Noah dejó de llorar. Se quedó allí, pequeño pero lleno de feroz determinación, estirando los brazos para proteger a Lily detrás de él. «¡No toques a mi madre!», gritó el niño con la voz temblorosa, pero sin retroceder. Resnick lo miró y se echó a reír. «Pequeño mocoso valiente, me recuerdas a Ashford cuando era joven». Inclinó la cabeza. «¡Qué pena! Es inútil». Levantó la pistola y apuntó a Sarah. «Di tus últimas palabras». Sarah cerró los ojos y apretó a los niños contra ella. No suplicó, no rogó. Solo pensó en Noah, el hijo al que amaba más que a su propia vida. Desearía haber podido protegerlo mejor. Desearía poder hacerlo. El disparo estalló, pero no vino de Resnick. Sarah abrió los ojos de par en par. Resnick se tambaleó, con el hombro empapado en sangre. Se giró, con el rostro desencajado por la rabia. Callan estaba al otro extremo del pasillo, con humo saliendo aún del cañón de su arma. Tenía los ojos inyectados en sangre, no por las lágrimas, sino por la furia que ardía en su interior. «Resnick». La voz de Callan era gélida. «Esta vez no vas a escapar». Resnick se rió salvajemente, incluso con la sangre brotando de su hombro. «Ashford, por fin, Pete Ashford, por fin has aparecido. He estado esperando este momento durante 2 años». Los dos hombres se enfrentaron, pistolas en mano, odio en sus ojos. El aire parecía endurecerse, como si el tiempo mismo se hubiera convertido en piedra. Y entonces todo estalló. Los disparos retumbaron. Las balas atravesaron el espacio entre ellos. Sarah se acurrucó alrededor de los niños en la esquina, protegiéndolos con su cuerpo, rezando para que esta pesadilla terminara. El estrecho pasillo se convirtió en un campo de batalla. Callan y Resnick se movían como 2 bestias cazadoras, deslizándose detrás de pilares y esquinas, esperando el momento para acabar con el otro. Las balas silbaban en el aire, incrustándose en las paredes, en el interior, en cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Sarah abrazaba con fuerza a Noah y Lily en la esquina, protegiéndolos con su cuerpo. Podía sentir la respiración aterrada de los niños, sus sollozos ahogados, pero no podía hacer nada más que mantenerlos a salvo y rezar. Resnick salió disparado de detrás de una columna y disparó ráfagas rápidas hacia Callan. Una bala rasgó el hombro de Callan, empapando de sangre su camisa blanca.
Pero no se detuvo. No podía detenerse. No con Sarah y los niños allí mismo, en la línea de fuego del enemigo. ¿Crees que puedes protegerlos? Resnick se rió, y su voz resonó en la oscuridad. No pudiste proteger a tu esposa. Tú tampoco los protegerás. Callen apretó los dientes. El dolor se extendió por todo su cuerpo desde la herida, pero la furia que sentía era más fuerte. Recordó a Viven. Recordó la noche en que ella yacía en sus brazos y exhaló su último aliento. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo, que nunca volvería a permitir que eso sucediera. Se abalanzó hacia adelante y disparó. Una bala alcanzó a Resnick en la pierna, derribándolo con fuerza al suelo. Pero Resnick no soltó su arma. Levantó el brazo y apuntó directamente a Sarah. Si muero, me llevaré contigo todo lo que amas. Callen no pensó. Se lanzó hacia Sarah, cubriéndola con su cuerpo en el momento exacto en que se produjo el disparo. Dolor. Un dolor desgarrador le atravesó la espalda. Oyó gritar a Sarah. Oyó llorar a los niños, pero todo le parecía lejano, borroso, como un sonido bajo el agua. Cayó, y la sangre se extendió por el suelo, y entonces se oyó otro disparo. Declan apareció detrás de Resnick, con el humo aún saliendo de su arma. La bala atravesó el pecho de Resnick. Resnick se desplomó en el suelo, con los ojos muy abiertos y la boca abierta por la sorpresa. Jefe. Declan corrió hacia Callen, con el rostro pálido. Sarah se arrastró hasta el lado de Callen, con las manos temblorosas mientras las presionaba contra la herida sangrante de su espalda. Callen, mírame. Él abrió los ojos y la miró. Sus labios intentaron esbozar una leve sonrisa. ¿Los niños están bien? Sarah sollozó, con lágrimas cayendo sobre su rostro. Están bien, gracias a ti, pero tienes que aguantar. ¿Me oyes? Noah y Lily corrieron y se arrodillaron junto a Callen. Lily lloraba desconsoladamente. Agarrada la mano de su padre. Papá, no me dejes. Noah también lloraba, pero luchaba por contener las lágrimas. Señor K, usted es un superhéroe. Los superhéroes no pueden perder. Callen miró a los dos niños y luego a Sarah. Quería decir algo, pero el dolor le robó la voz. Solo alcanzó la mano de Sir y la apretó con fuerza, como si fuera el único hilo que lo mantenía atado a este mundo. La ambulancia está en camino, gritó Declan, con el teléfono pegado a la oreja. ¡Aguanta, jefe! Sarah se inclinó y apoyó la frente contra la de Callen. Prometiste que volverías. No puedes romper esa promesa. ¿Me oyes? Callen la miró a los ojos llenos de lágrimas, y algo se encendió dentro de él. No era rabia ni dolor, sino voluntad. La voluntad de vivir, de quedarse con ella, con los niños, con la familia que nunca había esperado encontrar. Asintió levemente con la cabeza y sus labios formaron una palabra que Sarah apenas pudo oír. Promesa. La sirena de la ambulancia resonó en el exterior. Las luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas rotas. Declan y los médicos entraron corriendo y subieron a Callen a una camilla. Sarah le cogió de la mano hasta que llevaron la camilla a la ambulancia. Se quedó allí, con los brazos alrededor de Noah y Lily, viendo cómo el vehículo se alejaba a toda velocidad en la noche nevada, y rezó. Rezó para que su promesa se mantuviera en el rincón del pasillo. Resnick yacía inmóvil, con un charco de sangre debajo de él. 2 años de odio, 2 años de caza, finalmente terminaban aquí, en la mansión que había querido convertir en la tumba de su enemigo, pero había perdido, y la pesadilla que había acechado a la familia Ashford finalmente había llegado a su fin. Una semana pasó como una larga pesadilla. Callen yacía en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado, donde Elder Reeves y el mejor equipo médico de la ciudad lo vigilaban las 24 horas del día. La bala le había atravesado la espalda, pasando a un pelo de la columna vertebral. La operación duró 6 horas, y durante los 3 primeros días no despertó. Sarah no salió del hospital. Se sentaba junto a su cama día y noche, y solo se alejaba cuando tenía que ir a ver a los niños, que por el momento estaban al cuidado de Declan y Martha en la mansión. Le cogía la mano a Callen, le hablaba aunque él no pudiera oírla. Le leía aunque él mantuviera los ojos cerrados. Al 4.º día, Callen abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Sarah dormitando en la silla junto a su cama,
con las manos aún entrelazadas con las suyas. Su pálido cabello rubio caía hacia adelante, ocultando la mitad de su rostro. Las ojeras ensombrecían sus ojos por la falta de sueño, pero para él seguía siendo hermosa. Hermosa de una manera que no creía que volvería a ver desde que Viven se había ido. Movió los dedos y le apretó suavemente la mano. Sarah, sobresaltada, abrió mucho los ojos al ver que él la miraba. Callin. Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a brotar. «¡Estás despierto! ¡Estás despierto!». Él quería hablar, pero tenía la garganta seca como la arena. Sarah rápidamente le acercó un vaso de agua a los labios y lo ayudó a beber a pequeños sorbos. Los niños. Su voz era áspera, apenas un susurro. «Están bien». Sarah sonrió entre lágrimas. «Están bien gracias a ti. Lily pregunta por su padre todos los días». Y Noah hizo una pausa, con la voz entrecortada. «Noah te dibuja todos los días. Dice, cuando el superhéroe se despierte, tendrá regalos que ver». Callin cerró los ojos y sintió cómo el calor se extendía por su pecho. Había sobrevivido. Había cumplido su promesa. Una semana más tarde, le dieron el alta y le trasladaron a una nueva mansión, más segura, preparada por Declan. Noah y Lily corrieron hacia él en cuanto cruzó la puerta, aferrándose a sus piernas como si temieran que volviera a desaparecer. Se arrodilló y abrazó a los dos niños, y por primera vez en muchos años, se sintió completo. Unos días más tarde, cuando Callin se sintió con más fuerzas, llamó a Sir a su estudio. Ella entró, todavía un poco nerviosa, como siempre que él quería hablar con ella a solas. «Hay algo que quiero ofrecerte», le dijo, deslizando una carpeta con unos papeles hacia ella. Sarah bajó la mirada, con el corazón latiéndole más rápido. Eran documentos de propiedad de un apartamento y un contrato de trabajo en una prestigiosa escuela de música. «El apartamento estará a tu nombre», explicó Callin. «Y la Academia Whitmore está buscando un profesor de piano. Soy su principal patrocinador, así que presentarte no será difícil». Sarah miró los papeles, luego a él, atónita. «No puedo aceptar esto, es demasiado». «Esto no es caridad», la interrumpió Callin con voz suave. «Eres una buena profesora. Te necesitan. Y el apartamento, considéralo un alquiler. Se lo puede deducir poco a poco de tu salario». Sarah lo entendió. Él le estaba dando una oportunidad para volver a valerse por sí misma. No era una limosna, ni compasión. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó ella, con la voz ligeramente temblorosa. Callin se quedó en silencio durante un largo momento. Luego se levantó y se acercó. «Porque me recordaste que la vida no es solo oscuridad. Porque Lily ríe más desde que tú y Noah llegaron. Y porque...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Porque, por primera vez en 2 años, quiero despertarme cada mañana». Sarah lo miró, con los ojos brillantes. Él se dio la vuelta y bajó la voz. «No tienes que quedarte cerca. Vive tu vida. Solo quiero que tengas una opción». Sarah se quedó allí mirando la amplia espalda del hombre que le había salvado la vida, que la había protegido a ella y a su hijo con su propio cuerpo, el hombre al que el mundo temía, que la había tratado con un respeto y una amabilidad que nunca había recibido de nadie. Dio un paso adelante y le puso la mano en el hombro, haciendo que se volviera hacia ella. «¿Y si quiero quedarme cerca?», preguntó, con una voz ligera como el viento. «¿Y si no quiero ser solo la mujer que recibió un apartamento y un trabajo, sino que quiero...». Se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Quiero formar parte de tu vida?». Callin la miró, con los ojos suavizados, profundos y llenos de sentimiento. Levantó la mano y le tocó la mejilla con delicadeza, como si temiera que se rompiera. Entonces sería el hombre más afortunado de Chicago. Un año después, en la noche del 24 de diciembre, la mansión Ashford rebosaba de risas y luces centelleantes. El árbol de Navidad se erigía orgulloso en el centro del salón, decorado con adornos que toda la familia había elegido juntos. El aroma de las galletas horneadas y el chocolate caliente flotaba en el aire, mezclándose con la suave música navideña que salía de un pequeño altavoz. Sarah estaba sentada al piano, deslizando los dedos sobre las teclas mientras tocaba una pieza que había estado componiendo durante el último año. A su lado, Noah y Lily estaban sentados muy juntos, con los ojos fijos en sus manos,
que se movían como por arte de magia. El niño de 5 años ya sabía tocar algunas canciones sencillas, y Lily siempre insistía en sentarse junto a su hermano Noah cada vez que practicaba. Callan se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando la escena. Su rostro ya no era tan frío como solía ser. Un año lo había cambiado de una manera que nunca hubiera imaginado. La cicatriz en su espalda seguía allí, un recordatorio de aquella horrible noche, pero también un recordatorio de lo que había estado dispuesto a sacrificar para protegerlos. Declan estaba a su lado, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. ¿Quién hubiera pensado que el jefe se convertiría en un padre tan cariñoso? Callan no discutió, solo miró a Sarah, miró a los dos niños y sintió una parte de sí mismo que creía haber perdido para siempre hacía 2 años. Sarah levantó la mirada y cruzó la suya con la de él desde el otro lado de la habitación. Sonrió. Esa brillante sonrisa que nunca se cansaba de ver en el dedo anular de su mano izquierda. Un anillo sencillo pero elegante brillaba bajo las luces. No era un anillo de compromiso, todavía no, pero sí una promesa. La promesa de un futuro que estaban construyendo juntos. Papá Canoa llamó, volviéndose hacia Callan. Ven aquí y mírame jugar, papá. Kay. El niño había empezado a llamarlo así 6 meses antes. En una tarde cualquiera, mientras Callan leía cuentos a los dos niños, la primera vez que escuchó esas palabras, Callan se quedó paralizado, sin saber cómo responder. Pero cuando miró a los ojos claros de Noah, supo que el niño lo decía en serio y que él también lo quería. Callan se acercó y se sentó junto a Sarah en el banco del piano. Noah comenzó a tocar una melodía sencilla, con sus diminutos dedos pulsando cada tecla con cuidadosa concentración. Cuando terminó, Lily aplaudió y vitoreó, y Sarah abrazó a su hijo y le besó en la cabeza. Bien hecho, hijo, dijo Callan, poniendo una mano sobre el hombro de Noah. Noah lo miró con los ojos brillantes. ¿Ya soy tan bueno como mamá, papá? Casi. Callan sonrió. Solo un poco más de práctica. Lily se acercó y le tiró de la mano. Papá, el año que viene, ¿podemos volver a celebrar la Navidad así? Callan miró a su hija, luego a Sarah y a Noah. Hace un año no habría podido imaginar que estaría allí, en una habitación llena de risas, junto a la mujer a la que había rescatado en una gélida noche nevada y al niño que había entrado en una panadería pidiendo pan caducado. Todos los años, respondió. A partir de ahora, Sarah lo miró, con los ojos brillantes de emoción. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. Mamá, preguntó Noah, ¿seguiremos aquí el año que viene? Sarah miró a Callan. Él asintió levemente con la cabeza. Ella abrazó a su hijo y le susurró al oído. El año que viene y siempre, cariño, porque este es nuestro hogar. Noah sonrió, la sonrisa más brillante que Sarah había visto jamás. Lily lo abrazó y los 4 se sentaron junto al piano en la cálida habitación, con el árbol de Navidad brillando y la nieve cayendo suavemente más allá de la ventana. Un año antes, en la gélida noche del 23 de diciembre, un niño de 4 años había entrado en una panadería, temblando, pidiendo pan caducado para su madre. El hombre más poderoso de Chicago lo había oído, y sus vidas habían cambiado para siempre. A veces los milagros no vienen de lejos. Los milagros provienen de la bondad de un desconocido, del valor de un niño, y de abrir tu corazón al amor cuando pensabas que ya no eras capaz de amar. El hogar no es el lugar donde nacemos. El hogar es el lugar donde alguien nos espera para que regresemos. La historia de hoy nos enseña una profunda lección sobre la resistencia del amor de una madre, sobre la compasión entre desconocidos y sobre cómo la vida siempre puede cambiar cuando no perdemos la esperanza. Por muy duras que sean las circunstancias, mientras haya amor y generosidad, todos podemos encontrar la luz en la oscuridad. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Cada vez que compartes algo, nos motivas a seguir trayéndote historias significativas cada día. Si aún no te has suscrito al canal, haz clic en suscribirse y activa las notificaciones para no perderte nuestros videos más recientes. Nos encantaría saber qué opinas sobre la historia de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha recordado algo de tu vida real? Deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos desde el fondo de tu corazón. Apreciamos cada línea que escribes.
Deseamos a todos los que veis este video mucha salud, una vida tranquila y alegría en el día a día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y hasta la próxima.